Muy buenas tardes y bienvenido a La Nación Responde, el programa de entrevistas en directo de lanación.es. Hoy nos acompaña don Carlos Martínez Cava. Carlos Martínez Cava es abogado, es periodista en ejercicio, columnista de lanación.es, del Foro de Intereconomía, ha colaborado con el semanario Alba, participa en el programa de Enrique Diego Afondo en Radio Intereconomía y de todas formas su labor profesional es la abogacía. Carlos Martínez Cava ha sido responsable de la querella que llevó a la cárcel al doctor Morín, al abortista doctor Morín. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, han llegado muchas y varias preguntas relacionadas con todo el proceso de investigación del doctor Morín. Y lo primero que se pregunta a nuestro lector Carlos es: ahora mismo ¿cómo está la investigación judicial? Morín acabó en la cárcel y ahora mismo ha salido. ¿Cuál es el proceso? ¿En qué circunstancias nos encontramos? El proceso continúa en fase de instrucción. Todavía no se ha cerrado el sumario y se ha declarado la apertura de juicio. Y Morín, en un primer momento, cuando se realizan las averiguaciones por parte del juzgado, la Guardia Civil, él es ingresado en prisión junto con su esposa y otra serie de colaboradores. Él recurre ese auto de prisión, la magistrada del juzgado de instrucción 33 lo confirma, pero es la audiencia provincial la que, sin tener por desgracia todos los elementos del sumario, le deja en libertad sin cargos. Nosotros no descartamos el solicitar, porque se puede pedir en cualquier momento, una revisión de esa situación, al igual que de otros imputados dentro de la causa, y bueno, pues veremos qué ocurre en ese momento. ¿Debe el movimiento Provida denunciar con más fuerza el papel de organismos como las Naciones Unidas, la Unión Europea o el Consejo de Europa, que por ejemplo recientemente votó una resolución para que todos los países promuevan el aborto? Sí, yo creo que el gran mérito del movimiento Provida ha sido la defensa de una ley natural que no se ha parado ante lo que puedan decir instituciones denominadas democráticas, donde en la creencia de que lo que pueda votar un parlamento mayoritariamente puede ser legal, pero ellos siempre han considerado que, aun siendo legal, la legitimidad está en otro sitio. La defensa de la vida no admite esas componendas, porque lo vimos hace 70 años, como en el Parlamento alemán se pudieron votar determinadas barbaridades, ser todo ello perfectamente democrático, pero el gran mérito, como digo, de los movimientos pro vida es que no han parado en denunciar a cualquier tipo de institución. Precisamente ahora ha salido un libro magnífico de David del Fresno, El Imperio de la Muerte, donde denuncia cómo a través de la ONU se está financiando y se está promoviendo ese mal llamado derecho a la salud reproductiva de la mujer, que lo que busca es que se legisle y se defienda el aborto en todos los países del planeta. Yo creo que el movimiento Provida debe seguir incansablemente en defensa del no nacido. Actual ley, ¿qué pasa si se cumple la actual ley? ¿Nos conformamos con que realmente se cumpla la actual ley con los presupuestos? Bien, la postura del Partido Popular, por ejemplo, sí. Polonia ponen aquí de ejemplo. Ojalá se cumpliera como en Polonia. Yo cuando escuchaba en las pasadas elecciones la postura del Partido Popular de que ellos querían que se cumpliera la ley, pues yo y muchos creo que nos llevamos una gran desilusión, a la vista además de todo lo que había ocurrido y se había expuesto a la sociedad española con el sumario Morín, porque cumplirse la ley, la actual ley, no significa más que las trituradoras sigan actuando. Si queremos que se cumpla la ley y parecernos a la sociedad polaca en ese sentido, se deberían haber puesto una serie de medidas como las que Alternativa Española proponía en su programa en las pasadas municipales y autonómicas, que consistían en que 3 médicos independientes, cada uno de un sitio, emitieran esos certificados, y esos 3 certificados fuesen el requisito para que esa mujer pudiese abortar. Lo que no puede ser es que esos certificados sean emitidos desde la misma clínica donde la mujer acude,
porque el procedimiento es susceptible de todo tipo de fraudes, como sí se ha observado que ha ocurrido sistemáticamente en todas estas clínicas que han sido investigadas. Si se aplicara ese sistema, evidentemente nos encontraríamos con una ley o con unos resultados de esa ley a la polaca, pero es que en ninguna de las comunidades que el Partido Popular gobierna ha hecho lo más mínimo por modificar esos requisitos. Yo creo que, un católico o una persona que defienda la ley natural no se puede conformar con esa ley, que su primera prioridad ha de ser la defensa de la vida, y que esa ley, como además han pedido los obispos después de las pasadas elecciones, hay que ir a la abolición del aborto, a la abolición de esa ley en cualesquiera de esos supuestos. Recordamos que lo que ocurrió en Polonia es que a partir de la aplicación de la ley se pasó de 100.000 abortos al año a creo 150. Sí, que son las cifras de 99.850. Claro, son unas cifras muy parecidas a las que estamos viendo en España, ¿sí? Esa presión que estáis recibiendo ahora de querellas precisamente contra vosotros, ¿cómo lo estáis enfocando? Bueno, Alternativa Española todavía, y digo todavía porque no es descartable, claro. Para mí ha sido una sorpresa que hasta este momento pues todo el frente abortista no levantara la voz ni ejerciera ningún tipo de presión. Efectivamente se ha visto que ACAI, que es la asociación que agrupa a todas estas clínicas, pues ha anunciado unas acciones criminales contra Josep Miró y Ardebol, que como sabemos es el portavoz de la asociación cristiana afincada en Cataluña, E-Christians, que es también pues una de las partes acusatorias en el proceso que se sigue en el juzgado de Barcelona. Yo creo que querella se adhirió a la tuya, ¿no? Desde que llegó. Sí, es de fecha posterior. La querella Alternativa Española es de 2 de noviembre del 2006 y la de Christians es de 17 de enero del 2007. Carlos, ¿tú crees que, ya estamos acabando la entrevista, ¿tú crees que las sociedades venideras, cómo verán nuestra sociedad? Es decir, porque esto antes o después se tendrá que acabar. Sí, yo estoy convencido de con los nuevos mecanismos ginecológicos, donde puedes escuchar el corazón de un niño con pocas semanitas de vida, las ecografías en 3 dimensiones, todo eso antes o después se tendrá que acabar. No sabemos si es dentro de 5, 25 o 150 años. ¿Cómo crees tú que las sociedades venideras, dentro de 500 años, igual que estudiamos nosotros hoy en día la caída del Imperio Romano, cómo crees tú, qué pensarán de esa sociedad? La comparación es muy oportuna porque ya han sido muchos pensadores los que han asimilado la época que estamos viviendo con el declive del Imperio Romano. Pues yo creo que nos observarán como los habitantes de una época profundamente materialista, preocupada exclusivamente por cuestiones económicas, pero yo creo que para que nuestros descendientes puedan hacer aquella reflexión, a nosotros nos queda un duro trabajo de combate cultural, de combate de ideas, para que toda la juventud pueda conocer lo que es la realidad tenebrosa del aborto. Yo cuando estudiaba, a nosotros en el colegio se nos proyectaba el vídeo del doctor Nathanson, y ese vídeo que el doctor Nathanson realizó, donde por ultrasonidos se ve lo que el feto sentía y cómo se movía espantado, ese grito silencioso que es el que da el nombre a su documental, todo médico que observaba ese documental dejaba de practicar abortos inmediatamente y vivía él mismo envuelto ya en unos remordimientos espantosos. Yo creo que esa labor de enseñar lo que es la vida y lo que ocurre cuando se atenta contra la vida es la que nos compete a todos nosotros para que ese futuro que tú dices sea posible. Bien. Bueno, pues yo creo que no hay mejor forma de acabar la entrevista con estas palabras de Carlos. Carlos, en nombre de los lectores, ha habido muchas cartas de agradecimiento. Te doy las gracias a ti personalmente, a la organización que representas, Alternativa Española, por llevar adelante pues todo este proceso, y nosotros les esperamos aquí una nueva entrevista. Y simplemente no olviden una cosa: no hay nada más importante que defender la vida del niño que aún no ha nacido, porque es el más indefenso de todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes.